No obstante, muy rápidamente la Junta de Caracas identifica, pero muy rápidamente es que al día siguiente se da cuenta que su representación es quizás más precaria, tan precaria o igualmente precaria que la del Consejo de Regencia. O sea, ellos han asumido la soberanía en atención a una determinación que desconoce al conjunto de provincias que constituyen o que suponen están sujetas o determinadas a la autoridad de Caracas. Eso determina que muy tempranamente en la proclama que se sanciona al día siguiente de los hechos de la Junta, cuando ni siquiera la Junta Suprema ha determinado su composición como gobierno, todavía no se han establecido los términos en que va a ejercerse ese autogobierno de la Junta, sí se reconocen las limitaciones de representación de la Junta Suprema de Caracas, ¿no? Y se va a decir textualmente en la proclama del 20 de abril que la soberanía se ha establecido provisionalmente en pocos individuos para dilatar sobre vosotros, o sea, una usurpación insultante. O sea, la soberanía se ha establecido provisionalmente en pocos individuos, no para dilatar sobre vosotros una usurpación insultante ni una esclavitud vergonzosa, sino porque la urgencia y precipitación propias de estos instantes y la novedad y grandeza de los objetos así lo han exigido para la seguridad común. Acto seguido manifiesta su disposición de llamarlos oportunamente a tomar parte en el ejercicio de la autoridad con proporción al mayor o menor número de individuos de cada provincia. De manera que aquí ya hay una vocación o una determinación o un pronunciamiento para tratar de modificar el sistema de representación que ha postulado en el momento en que se erige como Junta Suprema. Muy rápidamente la decisión de la Junta es enviar comisionados al resto de las provincias, o sea, a Maracaibo, a Cumaná, a Guayana y a Barinas, para obtener el reconocimiento de esa autoridad y convocarlos efectivamente a participar por la vía del envío de comisionados que formen parte de la Junta Suprema de Caracas, como forma de legitimar esa autoridad con la representación del resto de las provincias, ¿no? Posteriormente, y también con mucha velocidad, se decide convocar a un proceso electoral que se va a convocar en junio de 1810 con un reglamento electoral absolutamente distinto, obviamente, al reglamento electoral de las elecciones para la Constitución de Cádiz. Y el elemento esencial es que es la proporción de todos los habitantes libres y donde no se hacen diferencias respecto al origen étnico de esa población. Yo creo que esto es fundamental. O sea, la diferencia en el proyecto de convocatoria tiene que ver con que no es con ciudades, sino con representación de población, y donde la representación de la población con derecho a representación no tiene una determinación étnica en su origen para determinar la condición de elector o de población a ser representada. El criterio que se establece, como en muchas otras provincias o en muchos otros estados, va a ser el de la riqueza, el de un proyecto censitario, ¿no? O sea, perdón, se me pasó. No, gracias. Ajá, que se me volteó una página aquí, pero bueno, no importa. Sí, ya va. Bueno, en todo caso, el proceso de Caracas, o sea, concluye con la convocatoria a elecciones. Ese proceso electoral se realiza, se constituye el Congreso General de Venezuela con representación de las provincias de Cumaná, de la provincia de Barinas, de dos provincias que ya vamos a ver se desprenden de Maracaibo, y también que la provincia de Cumaná se divide, y estos son la provincia de Barcelona y la provincia de Cumaná. A diferencia de lo que ocurre en Caracas en 1810, en Maracaibo, que es la otra provincia de la cual me quería referir, en Maracaibo la decisión es reconocer al Consejo de Regencia y rechazar la autoridad de la Junta Suprema de Caracas, y no solamente rechazar la autoridad de la Junta Suprema de Caracas, sino rechazar también la convocatoria a elecciones que se hace desde Caracas. O sea, esto es un proceso que ocurre desde el Cabildo y donde se establece una alianza entre el jefe civil y militar o el gobernador de la provincia de Maracaibo y el Cabildo de la ciudad. Entre las primeras solicitaciones que hace el Cabildo de Maracaibo es precisamente no solamente desconocer la autoridad de Caracas, sino
solicitar el reconocimiento de la Capitanía General en Maracaibo y que el gobernador de Maracaibo se convierta en capitán general inmediatamente. Y todo el proceso se va a canalizar más bien por la vía de defender sus aspiraciones territoriales, locales y dentro del concepto del autonomismo provincial, por la vía de la negociación directamente con Cádiz. En Maracaibo es en el único territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela que se elige un diputado propietario para Cádiz, y cuando uno ve la participación del diputado en Cádiz, que es José Domingo Ruz, puede advertir las peticiones que hace Maracaibo frente a las Cortes de Cádiz, que tienen que ver fundamentalmente con las aspiraciones de ese territorio en función de los intereses en cuanto a puerto, a comercio y al estatuto de Capitanía General que se le reconoce como sede de la capital y como sede de la Capitanía General de Venezuela, ya muy tempranamente en el mismo 1810 y posteriormente en 1811. Ahora, ¿qué ocurre? Que estas dos iniciativas, tanto de la de Caracas como la de Maracaibo, va a traer reacciones por parte de las ciudades que forman parte de estos territorios provinciales. Yo diría que una de las más claras y definitivas es la de Coro. O sea, Coro es una ciudad que forma parte de la provincia de Caracas. Y la ciudad de Coro se niega rotundamente desde el primer momento a aceptar la autoridad de la Junta y declara su rechazo no solamente a la convocatoria, sino al ejercicio de la soberanía o a abrogarse la soberanía por parte de la Junta como un hecho absolutamente ilegítimo, ¿no? Las comunicaciones del Cabildo de Coro son absolutamente claras respecto al tema de la soberanía y respecto a la argumentación sobre la cual se plantea la ilegitimidad de la actuación de Caracas, casi que en los mismos términos que lo hace Caracas respecto a la regencia. O sea, no pueden ustedes abrogarse la soberanía en tanto que no tienen la potestad de nosotros como ciudad para admitir esa autoridad, ¿no? El argumento de Coro, o sea, es no solamente defendido por el Cabildo, sino que incluso el obispo de Maracaibo va a reaccionar, ¿no?, con relación a la iniciativa de Coro y va a dar una argumentación que es absolutamente idéntica a la que da el Cabildo, pero que vale la pena manifestarla porque, bueno, es muy clara respecto a los argumentos del parte y parte. O sea, el obispo va a decir que, extinguido el antiguo gobierno de Caracas, emanado de la metrópoli, cada ciudad quedaba en libertad de someterse o no al recientemente constituido y solo su voluntario reconocimiento podía sujetarlas a la nueva autoridad. Es decir, Coro está en absoluta libertad de optar por su soberanía en los términos en que lo hizo Caracas. Y no solamente eso, sino que va a argumentar como ejemplo que en el caso de la provincia de Cumaná, se había separado la ciudad de Barcelona y Caracas había reconocido esa separación sin ningún problema, de forma tal que no había consistencia ni coherencia en la argumentación de Caracas para desconocer el derecho a Coro de asunción de su soberanía y de desconocimiento de la autoridad de la Junta Suprema de Caracas. La respuesta de Caracas es enviar un ejército para el sometimiento de Coro. El ejército es un desastre, o sea, fracasa, es derrotado, y la opción de Coro es precisamente negociar sus aspiraciones respecto a sus demandas y a su condición de acceder a la calidad de provincia directamente con la regencia. De manera que Coro va a enviar a 2 comisionados a España, que son los hermanos Zabalas, para que negocien con la regencia lo que son las demandas que ellos consideran que esos territorios merecen, no solamente por su lealtad a la corona, sino por su disensión respecto a la autoridad de Caracas y por el derecho a la reasunción de la soberanía que les corresponde por la ausencia del monarca. Es bien importante también ver que esas demandas tienen que ver con habilitación de puertos para el comercio libre y con la ampliación de sus territorios ocupando otras ciudades que formaban parte de la provincia de Caracas, que tenían que ver con Barquisimeto, San Felipe, Pecuyo y Carola. Era expandir el espacio territorial de la ciudad, convertirse en provincia y tener una vía de acceso libre y directa de negociación con la monarquía española. De hecho, los hermanos Zavala van a ser elegidos diputados propietarios por la provincia de Coro el 6 de septiembre de 1813
y van entonces a tratar de participar en convocatorias. De hecho, no participan simplemente porque no se constituyen, o sea, no llegan a, o no participan de la nueva convocatoria, ¿no? En todo caso, el caso de Coro se resuelve tardíamente, se resuelve en 1821 como consecuencia de un estallido independentista en la península de Paraguaná, que es aquí, en esta cabecita que está aquí, y que termina incorporando a Coro ya no a la provincia de Caracas, sino a una cosa mucho más abstracta y ambigua que era la República de Colombia en 1821, como parte además del departamento del Zulia. Es decir, que toda esta demanda y todo este conflicto se dirime y concluye parcialmente con su incorporación al departamento del Zulia dentro de una entidad mucho mayor que es la República de Colombia. Obviamente estas tensiones y estas rivalidades y estos conflictos y estas aspiraciones y estas demandas van a persistir en el proceso de construcción de la nación a partir de 1830. El otro caso que me parece interesante es ver qué ocurre en Maracaibo. O sea, Maracaibo, como ya vimos, se declara leal a la corona, se declara leal a la regencia, envía a su diputado a Cortes y tiene entonces que ver el desmantelamiento de su entidad territorial por la vía de dos disensiones, que son la de, ahora sí voy a pasar para el otro mapa. Gracias. Que es ya el mapa de lo que sería la Confederación Americana después de 1811, ¿no? Aquí está la provincia de Mérida y la provincia de Trujillo, que formaban parte de la provincia de Maracaibo. O sea, las ciudades de Trujillo y de Mérida, en el primer momento, en el año 10, no hay pronunciamientos respecto a la Junta Suprema de Caracas. Es decir, en el caso de Mérida y Trujillo, que forman parte de Maracaibo, no hay ningún tipo de pronunciamiento, más bien hay se incorpora, se interpreta, se establece que siendo parte constitutiva de Maracaibo están en alguna forma respondiendo en los mismos términos que lo ha hecho la capitalidad o la provincia, la capital de la provincia. No obstante, por interferencia directa de los comisionados enviados por Caracas en septiembre, si las noticias se reciben en mayo y no es sino hasta septiembre que la ciudad de Mérida establece una junta que declara su autonomía respecto a Maracaibo y reconoce la autoridad de la Junta Suprema de Caracas. Lo llamativo es el texto del documento de la Junta, ya que no es como ocurre en el resto de las juntas, que se argumenta por la reasunción de la soberanía en atención a la ausencia de la autoridad del rey, sino porque dice expresamente que Santa Fe de Bogotá, Caracas y Barinas, en que se les amenaza con un próximo rompimiento de la guerra si no se adhieren a la causa común que defienden las enunciadas capitales y provincias. De manera que en este caso, a diferencia de Coro o a diferencia de Maracaibo, la decisión de constitución de una junta no tiene que ver propiamente con los intereses autonomistas o con la vocación pretendidamente soberana de las ciudades, sino con la coacción armada de provincias que dependen o necesitan de su adhesión para la legitimación de la representación, ¿no? El documento termina diciendo, después de que hay una amenaza, que era la voluntad libre y espontánea adherirse a la causa común que han abrazado las antedichas capitales de la provincia. El documento, posteriormente, una semana después, se hace un documento donde tratan de argumentar ya sí en los términos casi exactamente que aparecen en el acta del 19 de abril de Caracas sobre la ilegitimidad de la regencia. O sea, primero hay un documento que expresa taxativamente la amenaza y la coacción armada y luego un documento argumentativo que sí va a argumentar